Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esta palabra no solamente llegue a nuestra mente, sino que pueda llegar a nuestro corazón. Y creo que Dios es muy sabio y todas las cosas de Dios están entrelazadas, porque cuando Él me daba esta enseñanza, yo no sabía todas esas cosas que están pasando, todo lo que está sucediendo, y ahora comienzo a darme cuenta, por aquí es que va Dios. Padre, gracias por esta noche, gracias Espíritu Santo, porque tu palabra, Señor, está viva. Confiamos en ti, Dios, y hoy disponemos nuestro corazón para recibir, Señor, de ti. No solamente, Señor, en nuestra mente, sino que también a nuestro espíritu. Que lo que hablemos hoy, Señor, de tu palabra, Señor, traiga paz a nuestros corazones. Que lo que hablemos hoy, Señor, edifique nuestras vidas y establezca tu reino, Señor, en este lugar, en nuestras casas, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en el nombre de Jesús. Porque este es el día que hizo el Señor para bendecirme, porque en su nombre, muy bien, dale un aplauso a Jesús, en su nombre estamos haciendo proezas. Un saludo para el campus de Palmares y para todos los que van a ver esta enseñanza también. Les decía que Dios conecta las cosas porque les quiero hablar de algo y quiero ir cerrando esta serie. Siempre digo ir cerrando, ¿verdad? Ana, pero ya ahora es en serio. Ya voy a ir cerrando la serie hablando de esto. Y es algo que tal vez va a sonarnos un poco contradictorio, porque la religión trató de meternos algo en la cabeza y decirnos algo que no es cierto. Bueno, aquí la religión, ¿sí?, y el reino parece lo mismo, pero no son lo mismo. Lo que el reino dice, muchas veces la religión no lo enseña de la manera correcta. Y muchas cosas que la religión nos dijo no son verdaderas, no son ciertas. Y por eso es que mucha gente hoy no entiende lo que Dios hace. Y una de las cosas que me di cuenta, que a mí en lo personal, no sé a usted, me afectó, fue que a mí me vendieron a través de la religión que cuando uno encuentra a Dios, todo comienza a estar bien y todo va a ser perfecto. A mí me dijeron que cuando yo conocía a Dios, todo se arreglaba mágicamente. Que entonces cuando Dios estaba, yo no tenía problemas. Que cuando yo conocía a Dios, ya no iba a tener problemas con mi esposa, ni iba a tener problemas con mis hijas o a nivel personal. Que casi que iba a vivir en la casa de la pradera. Y casi que todo iba a ser perfecto. ¿Han escuchado eso? Si usted encuentra a Dios, usted ya todo se va a solucionar, todo va a ser perfecto. Tome este vaso de agua, ¿verdad? Y venden eso, pare de sufrir, todo se acabó. Pero conozco a Dios y empiezo a caminar con Él y me doy cuenta que sigo teniendo problemas. Me doy cuenta que igual sigue habiendo sufrimiento en mi vida. Me doy cuenta que sigue habiendo frustraciones en mi vida. Y entonces digo, ¿será que estoy haciendo algo malo? ¿Será que entonces yo no estoy viviendo mi fe como debería vivirla? Porque si yo estuviera viviendo mi fe como debería vivirla, a mí me enseñaron que no iba a pasar por esto. Pero es muy interesante, porque cuando empezamos a estudiar la vida de muchos hombres de Dios, nos damos cuenta que el sufrimiento es parte importante del reino de los cielos. Nos damos cuenta que los problemas son parte importante de la vida de las personas. Que el pasar por situaciones difíciles nos enseña mucho más que las risas y las carcajadas. La Biblia dice que Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento. Quiere decir que hay cosas que nosotros aprendemos y que el reino de los cielos no vino a facilitarte la vida. Vino en algunos aspectos a complicarlo, porque hay un propósito en medio muchas veces de las dificultades.
Y entonces cuando nosotros entendemos eso, podemos respirar tranquilamente y podemos darnos cuenta que no hay algo que está mal en nosotros o que estamos dañados. Es que nos enseñaron mal y nos creímos algo que no es verdaderamente correcto. Mateo 10, versículo 34, es una de las predicaciones más malas de Jesús. Cuando hablo de malas, Señor, perdóname, no, digo menos populares. Yo creo que a Jesús, no, después de que Él enseñó esto, no lo invitaron. Jesús, queremos que vayas a dar esta palabra. No es esa predicación que tiene en YouTube más reproducciones, que se vuelve tendencia, y esos cortos que a todo el mundo le gusta escuchar. Si hubieran hecho esto en un corto o en un Reels, yo creo que no tendría muchas reproducciones. Pero es una gran verdad y nosotros necesitamos entenderlo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No crean que vine a traer paz a la tierra. ¿Jesús? No vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. No, mejor escuchemos otra. Bienaventurado, ¿verdad? Más bonito. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Entonces, ¿cómo nos dijeron que no íbamos a tener dificultades? Si Jesús dijo que Él vino a traer dificultades. Y Él dijo que los enemigos no van a venir de afuera, que muchas veces los enemigos van a estar en nuestra propia casa. Y que Él no vino a traer paz entre esposo y esposa, que muchas veces vino a traer conflictos entre ellos para que las cosas se solucionen. Que hay momentos en la vida donde la mamá y la hija no van a estar de acuerdo y se va a armar el problema. Que el padre y el hijo no van a estar de acuerdo. Y que el reino de los cielos, eso es normal. Y todavía termina diciendo, y no van a estar de acuerdo porque uno va a querer seguir lo bueno y otro va a querer seguir lo malo. Y usted, el que sabe el principio bueno, no tenga miedo, no puede amarlo más a él que lo que me ama a mí. Así que no quiera salirse o librarse del problema o librarse de la dificultad, porque por quedarle bien a él me va a quedar mal a mí. Y si usted me queda mal a mí, usted no va a ser digno de ser mi hijo. ¿Cuántos quieren ser dignos hijos de Dios? Entonces usted se va a meter en broncas. Entonces usted va a tener que pasar por dificultades. Entonces usted y yo, para que el reino de los cielos se establezca en nuestra vida, no siempre vamos a tener paz, y eso está bien. Respire, haga. Qué rico saber que no todo va a estar bien siempre. Qué bueno saber que también en medio de los problemas está la voluntad de Dios y los planes de Dios. Y aquí la pregunta, ¿cómo? Porque y usted dice, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el reino? Espérese, porque aquí es donde va la clave de todo esto. Les he venido hablando del plan de Dios, de cómo el cielo tiene que venir a la tierra, de cómo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero estas últimas semanas les he estado hablando acerca de que necesitamos encontrar nuestro propósito en Dios. Porque un hombre que no conoce su propósito es un hombre que está frustrado, es un hombre que no va a poder tener plenitud en su vida. Pablo, el apóstol Pablo, escribe en Romanos 8, versículo 23 esto. Búsquelo ahí. Romanos 8, versículo 23. Entonces empezamos diciendo, Jesús dijo que en el reino van a haber problemas.
Y que Él no vino siempre a traer paz, vino a traer espada. Y que muchas veces los enemigos van a estar en la propia casa. Y que si usted lo ama a Él, tiene que saberlo escoger a Él antes que la paz y las dificultades. Y Pablo, alguien que conocía el reino, alguien que sabía realmente de qué se trataba esto, escribe y dice en el versículo 28 de Romanos 8: y sabemos que a los que aman a Dios, a los que ¿qué? Vamos, dígalo fuerte: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuántas cosas nos ayudan para bien? Todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predeterminó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es impresionante, porque estos versículos de Pablo hacen un resumen de todo lo que hemos venido hablando en todos estos días. Del reino de los cielos, de quiénes somos nosotros, de para qué nos hizo Dios. Pero le inyecta otra cosa que no hemos hablado, y es las situaciones difíciles. Y Pablo dice: ¿recuerdan que Jesús nos enseñó que Él no vino a traer paz, que el reino de los cielos iban a haber problemas? Quiero decirle que eso que dijo Jesús es correcto, pero entendí algo: todos esos problemas son para bien. Diga conmigo: todos esos problemas son para bien. Pablo entendía cómo funcionaba el reino, no solamente en la manera en que él hablaba, en la manera que él vivía, en la manera en que él se comportaba. Pablo sabía que el reino de los cielos no se trata de personas especiales, que el único especial es Dios, que se trata de personas que otros llaman comunes, pero que se han dado cuenta de quiénes son en Dios y para qué los puso Dios. Voy a leerle este versículo de Romanos 8, este otro versículo que nos habla de Pablo, de qué hacía Pablo, a qué se dedicaba Pablo y cómo él hacía el reino de los cielos. En Hechos 18, versículo 1, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Entonces Pablo fue a ellos, se encontró con una pareja, Priscila y Aquila. Y el versículo 3 dice: y como eran del mismo oficio, diga conmigo, del mismo oficio, de la misma profesión, trabajaban en lo mismo, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Hechos describe el reino de los cielos con Pablo, y dice Pablo: me encontré con una gente, y por casualidad se dedicaban a lo mismo que me dedicaba yo. Y entonces, para ser los discípulos, empecé a trabajar con ellos. Y en el trabajo les hablé de Dios. Y no solamente trabajaba, sino que también hacía discípulos, le hablaba a la gente de Cristo. Ese es el reino de los cielos. De eso se trata. Por eso, cuando vemos a Pablo hablar acerca de que todas las cosas obran para bien y que Dios tiene un propósito y un plan, Pablo sabía, porque Pablo entendía esto. Y lo entendía porque se ve en su vida. ¿Qué es lo que Pablo sabía que nosotros desconocemos? Esto. Eric, vení y me ayudas. Pablito, vení. Súbanse aquí arriba.
traje esto porque yo siempre creo que lo que se ve es importante. Traje 2 regalos. Este se ve mal. Traje este y traje este. Le voy a preguntar a Eric, ¿cuál escoge? Este. Ok. El que se ve bonito. Entonces, por descarte, Pablito, a usted le tocó este. El que se ve feo. Esto es lo que Pablo sabía. Ahora, Eric, su regalo. Y se fija a ver qué trae. Y se lo enseña a la gente. Choice, ¿un qué? Un tuto, pero está bien. Ah, ya está empezado. Es un pedacito de tuto. No sabe cómo viene. Ahora entonces abre usted, Pablito. Se ve feo. Se ve arrugado. Este sí se ve grande. Pastor, ¿qué es lo que sabía Pablo que nosotros no sabemos? Que muchas veces Dios esconde sus mejores regalos en envolturas feas. Que muchas veces las situaciones que no parecen agradables son las que te van a ayudar y las que te van a cambiar y las que van a ayudarte a establecer el reino de Dios en tu vida. Por eso Pablo decía, todas las cosas obran para bien, aunque no se vean bien. Dios es experto en poner regalos ahí para ti y para tus generaciones. Amén. Vamos a darle un aplauso a ellos. Gracias. ¿Por qué el reino de los cielos trae situaciones difíciles? Porque en el reino no hay problemas, en el reino hay oportunidades. Diga conmigo, en el reino no hay problemas, hay oportunidades. Dios es experto en dar oportunidades. Y basado en el versículo de Pablo hay varias cosas que Pablo decía, hay varias cosas que yo quiero hoy que nosotros podamos llevarnos en el corazón. Lo primero es todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Quiere decir que Dios está metido en cuánto, en todas las cosas. Las buenas, las que no son tan buenas, las que por ninguna forma parecen buenas, ahí está Dios. Y Él tiene un plan con cada una de esas cosas. Y Él va a mostrar su gloria con cada una de esas cosas. Y el que no entiende esto va a decir, Dios se olvidó de ti. Pero el que entiende el reino sabe que aunque la caja sea fea, hay algo ahí. Porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y por eso nosotros necesitamos entender que necesitamos quitar el temor de nuestra vida. Porque Dios está involucrado en todo. Y quiero decirte esto, Dios está contigo, no tengas temor. Levante sus manos ahí donde usted está y diga, Dios, vamos fuerte, Dios está conmigo. Por eso no debo temer, porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Dice Romanos 8, versículo 18, el mismo Pablo, pues tengan por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, en que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¡Wow!
Vamos a leerlo otra vez, vamos a leerlo y apúntelo y usted subrayelo y todo porque es espectacular. Pues tengan por ciento que las aflicciones de este tiempo presente, las dificultades, lo que parece feo, lo que queremos brincarnos, no se compara, no son comparables con la gloria venidera. ¿Cuántos quieren gloria? ¿Cuántos quieren gloria? Primero hay aflicción. La gloria es el resultado de la aflicción. Y me encanta porque dice el siguiente versículo, con la gloria venidera entre nosotros, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, este mundo tiene un anhelo, este mundo tiene un deseo ardiente. Cuando habla de un deseo ardiente está hablando de algo que espera, que realmente desea. ¿Qué es lo que este mundo desea según Pablo? Ahí dice en su Biblia, ¿qué es lo que dice al terminar esto? La manifestación de ¿qué? De los hijos de Dios. Este mundo anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál manifestación? Porque es un anhelo. ¿Qué tiene que ver los problemas con la manifestación de los hijos de Dios? ¿Y qué tiene que ver esto con que se extienda el reino de los cielos? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Manifestación es esto. Esto significa manifestación. Manifestación proviene del latín voy a leerlo allá porque ahí manifestatio, que significa hacer visible, evidente o claro algo que no se percibe o no se percibía completamente. Pablo dice, este mundo tiene un deseo ardiente de que se haga visible, de que se haga manifiesto lo que no se puede ver. ¿Y quiénes son los únicos que pueden hacer eso y cumplir ese deseo del mundo? Los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo, se lo enseñé la semana pasada, somos el Selem de Dios. Somos los que representamos a Dios. Este mundo necesita entender y que los hijos de Dios manifestemos en medio de las crisis, de las situaciones difíciles, que eso no nos determina, que eso no dirige nuestra vida, que tenemos una confianza plena en Dios. Y que este mundo necesita a hombres y mujeres que a pesar de las situaciones difíciles, que a pesar de los momentos difíciles, elijan a Dios aún antes de elegirse a ellos. Porque hay un mundo que está pereciendo, que se está muriendo, porque los hijos de Dios, porque la iglesia de Dios no ha manifestado el reino en la tierra. Porque son muy pocos los hombres y las mujeres que ponen primero a Dios que antes que ellos. Y esa decisión es tan importante que a pesar de años nosotros seguimos hablando de los hombres que dijeron, si tenemos que ir al fuego por no arrodillarnos, no nos vamos a arrodillar. Si tenemos que morir por nuestra fe, vamos a morir. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que parecen ahora gigantes, difíciles, no son ni una pequeña parte de la gloria que Dios tiene a través de esto. En medio de las dificultades, de los problemas que usted está viviendo, solo hay una decisión que un hijo de Dios puede tomar. Y la decisión es manifestarle a este mundo quién es su Dios, en quién ha confiado, y enseñarle a este mundo que cuando nosotros seguimos los principios de Dios y vivimos bajo los principios de Dios, aún en las situaciones difíciles, nuestra confianza está puesta en Él. Por eso la esposa de Job le decía cuando estaba en lo peor, sabe, maldice a tu Dios y muérete. Y recuerda que le contestó Job, vamos a recibir de Dios solo lo bueno, porque también hay reino en lo malo. Porque también estas situaciones difíciles nos enseñan
Y hay algo que está escondido ahí. Hay algo de Dios para nosotros. Porque recuerde, los mejores regalos de Dios vienen envueltos en algunas cosas que no parecen bonitas. Por eso Pablo decía, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas ayudan para bien. Por eso no tenemos que tener miedo. Por eso tenemos que tener claro que conforme Dios nos escogió, nos puso una misión: llenarle también ese deseo que el mundo tiene, de que Dios sea manifiesto en la tierra. Y le tengo una noticia un poco para algunos desalentadora. No solamente a través de las reuniones, de las alabanzas se manifiesta Dios. Dios espera manifestarse en usted en medio de las situaciones difíciles. Dios espera manifestarse en usted a través de las lágrimas. Dios espera manifestarse en usted a través de la confianza, aun cuando nuestros ojos no ven nada. Dios desea que usted lo represente a Él, aun en los momentos difíciles, para que la gente se dé cuenta quién es Dios y qué es lo que tiene. Y yo decía, Señor, sí, todo esto está perfecto, todo esto está muy lindo, pero hubiera sido más fácil que no pasáramos por situaciones difíciles, ¿no es cierto? Hubiera sido más fácil que nos enseñaras a través de otra cosa. ¿Por qué a través de la situación difícil? ¿Qué tiene que ver esto? Que entonces el Espíritu Santo me dice, John, vos no has entendido lo que entendía Pablo. Y yo, ¿pero qué? Me dice, volverlo a leer. Quiero que otra vez volvamos a leer lo que dice Romanos, porque hay 3 palabras muy importantes ahí. 3 palabras que tienen que ver con el por qué los problemas están conectados con el reino de los cielos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero después dice, a los que conforme a su propósito, diga conmigo, propósito, vamos fuerte, propósito, son llamados. Entonces Pablo une las situaciones difíciles en la vida con el propósito. Sigamos leyendo. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces aquí hay otra cosa, imagen de Dios. Entonces, dificultades, propósito, imagen de Dios. Pero después sigue diciendo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predeterminó, y a estos también llamó. Diga conmigo, llamó. A los que llamó también justificó. Diga, justificó. Y a los que justificó también glorificó. Diga conmigo, glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Pablo hace una conexión aquí que muchas veces para nosotros es difícil de entender, pero que describe el reino. Y él dice, imagen, gloria, propósito. Diga conmigo, imagen, gloria, propósito. Dios, Pablo dice, mire, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Porque Dios nos hizo a imagen de Dios. ¿Cuántos son hechos a imagen de Dios? Somos el Selén de Dios, ¿no es cierto? Representantes de Dios. Dios nos hizo a su imagen. Y no solamente nos hizo a su imagen, como nos justificó para que fuéramos justos, nos dio gloria también. Y cuando está hablando de gloria, está hablando de poder. Entonces dice, problemas, pero también después de los problemas, Dios nos hizo a su imagen. Después dice, nos glorificó. Y después, ¿qué dice? Que nos glorificó. Él dice, a todos los que fueron llamados conforme a un propósito. Quiere decir que hay una conexión
entre las dificultades y el propósito. Que hay una conexión entre que Dios te escogiera con que tuvieras que enfrentar dificultades, con que tuvieras que enfrentar momentos difíciles o situaciones difíciles. ¿Cómo? Porque la forma en que el reino de los cielos va a venir comienza contigo. Dígale que está a la par suya, comienza con usted. Y escuche, le voy a decir esto, y este es el inicio de la otra serie que vamos a hablar. El reino de los cielos se va a establecer de esta forma: tú, después tu familia, tu comunidad, tu nación, tu ciudad, tu nación, el mundo. Así funciona. Señor, venga a tu reino. Dios dice, pero comienza contigo. Voy a empezar a trabajar contigo, y después voy a trabajar con tu familia, y después voy a trabajar con tu comunidad, con los que están cerca tuyo, y después con la ciudad, y después la nación. Nosotros no podemos pedir que el reino venga si nosotros no entendemos que todo comienza con nosotros. Y si queremos hacerle un lugar a Dios, tenemos que empezar con nosotros. Y por eso quiero en estas semanas empezar a hablar algo, y la serie se va a llamar Misión. Misión, mi casa, la casa que yo le estoy construyendo a Dios, comienza conmigo, con mi familia, mi comunidad, mi ciudad, mi nación, porque vamos a hacer que el reino de los cielos venga. Amén. Pero para que se establezca el reino de los cielos, comienza conmigo. ¿Cómo comienza Dios trabajando conmigo? Diciéndome, hey, no te asustes, yo te escogí. Yo tengo un plan para ti. Yo te he dado a ti autoridad, pero necesito que tú la ejerzas. Y para que tú ejerzas tu autoridad, necesito mandarte problemas. Y aquí es donde está la conexión. Porque esos problemas van a despertar el propósito que tengo para ti. Escúcheme. El propósito de Dios tiene que ver con la visión de Dios para nuestra vida. Diga conmigo, propósito y visión. No hay una forma en que pueda venir visión si no es a través de liderazgo. Dios necesita despertar líderes. Y lea esta frase: la visión es traída por el liderazgo, y el liderazgo nace de las dificultades, no de la calma. Se lo voy a repetir. La visión es traída por el liderazgo, y el liderazgo nace de las dificultades, no de la calma. Por eso Dios dice, todas las cosas ayudan para bien, aún en medio de las dificultades, porque en esas dificultades yo estoy metido, porque estoy despertando tu liderazgo, porque quiero traer visión a tu vida, porque esas situaciones difíciles que tú no entiendes, yo sí las entiendo, y están conectadas con el propósito que tengo para ti. No es por casualidad que estás pasando por todo esto. No es por casualidad que has vivido todas estas cosas. El propósito que yo tengo para ti está conectado con eso. Pero necesito que pases por las situaciones difíciles, porque esas situaciones difíciles tienen que despertar algo en ti. Tienen que despertar un liderazgo en ti. Pastor, ¿y de dónde saca usted eso? De la Biblia. Y voy rápido. Moisés nace, su madre, para que no lo mate, lo pone en esa, ¿qué? Canastita, barquita, no sé cómo llamarlo. Lo tiran por ese río y lo encuentra la hija del faraón. Y él vive como un príncipe de Egipto. Todo está bien con José, pero Dios tiene un propósito en la vida de José. Porque Moisés. Porque Moisés, igual que tú, no fue una casualidad. Dios tenía un plan con él. ¿Cómo despierta Dios el propósito de Moisés? Cuando Moisés ve a un egipcio que está golpeando a uno de los israelitas. Y entonces algo se despierta en él. Algo no le gusta. Ese problema lo hace, esa dificultad,
empieza a despertar algo en él y dice: esto no está bien, esto no es justo, esto no debería ser así. Su humanidad lo lleva aún a enfrentarse y a matar a este hombre. Después lo echan de Egipto y empieza su dificultad, 40 años en el desierto, hasta que llega un momento que Dios se le aparece y le dice: ¿te acuerdas del problema en que te metiste? ¿Te acuerdas de la dificultad que pasaste? ¿Te acuerdas de lo que sentiste ahí? ¿Qué sentiste? Sentí enojo, sentí frustración, porque estaban matando a mi pueblo, porque la gente estaba muriendo y nadie hacía nada. Y yo hice algo, yo traté de arreglar las cosas y no pude, pero esto está mal. Y Dios dice: por eso que viviste, que despertó eso en ti, yo te voy a usar a ti y te voy a dar un propósito y una visión, porque yo te voy a usar para que tú liberes a mi pueblo. El llamado de Moisés nació de un problema y una dificultad. No lo veo muy convencidos, entonces voy con otro. David, un muchacho, llega, lo ungen para que sea rey, pero era un muchacho que andaba ahí. De un pronto a otro su papá le dice: mire, necesito que le lleve esto a sus hermanos que están enfrentándose contra los filisteos. Y ahí va David. Y llega y lo primero que se encuentra es a un gigante llamado Goliat, retando al ejército de Dios y diciéndole: vengan, peleen conmigo, y humillándolos. Si eso no es una dificultad, yo no sé qué es. Pero ese problema despierta algo en David que no se había despertado en ningún otro. Y él dice: ¿cómo es posible que nadie hace nada? ¿Cómo es posible que esto está pasando? ¿Cómo es posible que nosotros somos los hijos de Dios y este incircunciso viene y se burla de nosotros y nos humilla? Esto no puede estar así, esto no puede seguir así. ¿Quién quiere pelear? ¡Yo! ¿Por qué? Porque yo no soporto este problema, porque yo no soporto esto que está pasando. Y cuando se pone de pie delante del gigante, le dice: ¿quién te crees? ¿Cómo vienes a decirle así al ejército de Dios? ¿Cómo vienes a tratarnos así? Si ninguno de ellos no ha hecho nada, yo sí voy a hacer algo, porque no soporto esto. Porque yo no estoy dispuesto a vivir con esto. Y Dios dice: ese es mi rey. Por eso lo ungí. Pero no lo podía poner y no le podía dar propósito, porque no tenía liderazgo. Y no tenía liderazgo porque no se había enfrentado a un problema como este. Pero el problema despertó el liderazgo. El liderazgo le trajo visión. Y la visión le trajo propósito. Y Dios dice: ahora sí te voy a usar. Nosotros vemos a Jesús. Jesús llega y él se enfrentó con muchas dificultades. Pero esas dificultades sacaron lo mejor de él. Y aunque fuera el Hijo de Dios, se enojaba. ¿Recuerdan cuando llegó y botó todas las mesas de los cambistas? Digo: han convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿Qué tenía Jesús? Jesús estaba molesto. Estaba molesto ¿por qué? Por un problema que había. Porque los religiosos lloran por los problemas. El que entiende el reino se da cuenta que todas las cosas obran para bien. Y que la dificultad que está pasando, la dificultad que tú estás viviendo, hay un propósito escondido ahí. Pero tiene que despertar algo en ti. Tiene que despertar algo en tu vida, que despierte el liderazgo, que traiga la visión y que te des cuenta y que digas: ¿cómo es posible? Yo no acepto que mi familia esté viviendo así. Yo no acepto que mi matrimonio siga así. Yo no acepto que este país siga así. Yo no acepto que estas cosas sigan así.
Y si otros deciden llorar y otros deciden, yo no, yo voy a hacer algo. ¿Por qué? Porque este mundo está gimiendo, porque implora la manifestación de los hijos de Dios. Porque Dios quiere darnos cosas. Termino con este último ejemplo. Habacuc 1, versículo 2. Habacuc era un profeta y estaba pasando por un problema. Habacuc empieza a hablar con Dios y le dice: Señor, te llamo y tú no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada para salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleito entre los juicios de la gente. La gente pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no hay justicia. ¿Era un problema eso o no? Habacuc dice: Señor, ¿cómo es posible que aquí los buenos les va mal? ¿Cómo es posible, Señor, que los injustos, Señor, empiezan a dañar a los justos? ¿Cómo es posible, Dios, si tú no haces nada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor, que esto esté pasando con las familias? ¿Cómo es posible que en el otro lado del mundo la gente se esté muriendo sin conocer de Dios? ¿Cómo es posible que las personas, Señor, sigan robando? ¿Cómo es posible que los niños sigan muriendo? ¿Cómo es posible, Señor, que esto siga pasando? Que las iglesias sigan funcionando de esta forma, que la gente siga viviendo la fe de esta forma. Esto es un problema. Y lo peor es que nadie hace nada. Si tu problema te lleva a llorar, no te va a dejar nada. Pero si la dificultad que estás pasando, tú entiendes que tiene un regalo ahí, tú vas a agarrar eso y lo vas a volver una pasión. Y tú vas a decir: esto no puede seguir así. Alguien tiene que hacer algo. Y Dios va a decir: ¿entendiste? Pero alguien no es otro, ese alguien eres tú. Dígale que está a la par: ese alguien eres tú. Esto no es de otros. ¿Quién puede arreglar? ¿Quién puede cambiar? Eres tú. Tiene que despertarse algo en ti, porque Dios tiene un propósito para ti. Pero Dios es experto en esconder sus regalos en algunas cajas que no se ven bonitas. Porque David no sabía que ese problema que se estaba enfrentando tenía su propósito, que era ser rey. Moisés no sabía que esa situación que estaba viviendo tenía escondido la visión de Dios y el propósito de Dios en medio de la dificultad. Pero todo empezó porque esta gente tenía hambre, tenía deseo, y se daban cuenta que todas las cosas ayudan para bien, y esas dificultades tienen que despertar algo en ti. ¿Sabe por qué el reino no puede utilizar, perdón lo que voy a decir, no puede utilizarlos a muchos de ustedes? Porque ustedes no tienen hambre, porque ustedes no tienen deseo, porque ustedes solo se quedan quejándose en lugar de agarrar su queja y convertirlo en fuego que diga: algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar en mi casa, algo tiene que pasar en mi familia, algo tiene que pasar en mi ciudad, algo tiene que pasar en mi trabajo, y nadie lo va a hacer, entonces yo lo tengo que hacer. Cuando tú dejes de estar llamando para que otros solucionen y tú digas: aquí estoy, Señor, yo voy a hacer algo, porque este problema, esta dificultad que estoy pasando, tiene un propósito escondido y lo entiendo. Así que tú me vas a ayudar. Eso es lo que hizo Habacuc. En el capítulo 2, después de que el capítulo 1 se quejó todo el capítulo por el problema, en el capítulo 2 dice: permaneceré en mi puesto como un guardián y estaré listo en mi torre de defensa. Esperaré que me hables y respondas la demanda que he presentado.
qué atrevido. Le dice Dios, te dije todos tus problemas, Señor, pero aquí me quedo porque algo tiene que cambiar. Porque los problemas para los hijos de Dios tienen propósitos escondidos. Y entonces Habacuc se queda y le dice, Señor, dime algo, porque yo no quiero vivir así. Yo no quiero seguir, Señor, viendo cómo esto pasa. Algo tiene que despertarse en ti. Ahí está el propósito guardado. En los momentos difíciles es donde los propósitos salen a la luz. Conozco a un matrimonio que su pasión es ayudar a otros matrimonios. Ellos hacen encuentros para matrimonios, dirigen matrimonios. Tienen un ministerio hermoso en este país. ¿Sabe qué es lo interesante? Que ese matrimonio, los dos vienen de divorcios horribles. Y cuando se encontraron y empezaron a hacer las cosas bien, dijeron, nadie debería pasar por lo que nosotros pasamos. Nadie debería sufrir lo que nosotros sufrimos. Y Dios dice, ok, pasaste por esa situación horrible, tengo un propósito para ti. Porque todas las cosas ayudan para bien a los que me aman. Así que abre tu regalo, saca el propósito, porque de ahí te voy a usar. Nadie mejor para ayudar a alguien que está metido en drogas y en dificultades que aquel que estuvo ahí y logró salir por la gracia y la misericordia de Dios. Viviste algo horrible, pero ese problema puede traer un propósito guardado para que el reino se establezca. Porque Dios no provoca eso, pero Él es experto en convertir aún tus errores en oportunidades. Porque Dios no trae problemas, pero presenta oportunidades. Pero tiene que haber hambre, tiene que haber deseo, tiene que haber algo. A mí la gente me pregunta, pastor, ¿cuál es su pasión? ¿Qué es lo que lo motiva a usted? Y yo le digo, yo tengo una pasión. Yo crecí toda mi vida, desde que tengo memoria, en una iglesia cristiana. Y voy a decir esto con todo respeto. Y yo me asqué de la religiosidad, de las cosas que no son principios bíblicos y se dicen de las normas, de un montón de cosas humanas metidas. Y yo dije, esto no está bien. ¿Cuánta gente se pierde por esto? ¿Cuánta gente? La gente ama a Dios, pero les cuesta amar a los que representan a Dios. Y un día yo dije, esto no está bien, algo tiene que pasar. Y esa se volvió mi queja, mi problema. Esto no puede ser así, las iglesias no pueden ser así, los cristianos no pueden ser así, el cristianismo no puede ser así, porque así no es Dios. Y Dios dice, abre tu problema, porque yo tengo un propósito para ti. Voy a usar ese enojo, voy a usar ese problema, voy a usar esa hambre para cambiar. Y te voy a dar un propósito. Habacuc está ahí y dice, Señor, aquí me voy a quedar. Y en el versículo 2 responde Dios. Y el Señor le respondió, escribe claramente en tablillas la visión, para que se pueda leer de corrido. Dios le dice, ok, tienes hambre, tienes enojo por la situación, escribe, porque ahora te voy a dar una visión, porque ahora te voy a dar un propósito, porque lo que pasaste
lo voy a usar para darte un nuevo destino. No desaproveches tus lágrimas, no desaproveches tus frustraciones, no desaproveches los momentos difíciles y las frustraciones, porque Pablo decía: todas las cosas ayudan para bien. A los que Él justificó, Él glorificó, los hizo como hijos de Jesús y los predestinó para un propósito. Y Él une todo y dice: el reino es así. Gente imperfecta, justificada, glorificada. Que todo lo que viven es para su bien. Y que en medio de lo que vivieron hay un propósito guardado. Así es el reino. Eso es lo que Dios tiene para ti. Pero tiene que despertarse en ti. Tiene que despertarse. Hay una generación que echa a perder, desperdicia las situaciones difíciles. Tú no. Tú tienes que tomarlo y decirle a Dios, como lo hizo Habacuc, con respeto, decirle: Señor, yo no quiero que esto siga así. Úsame. Y Dios te va a dar un propósito diferente al de otro, porque Él te puso una pasión, un hambre diferente al resto. Pero todos es para lo mismo, para que el reino se establezca. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, todas las cosas, no algunas, sino todas las cosas, ayudan para bien a los que te aman, a los que conforme a tu propósito fueron llamados, a esos que tú, Señor, justificaste y glorificaste. En medio, Señor, de las envolturas de las que nosotros queremos escapar, hay grandes oportunidades. Haz esta oración conmigo, dile: despierta en mí. Vamos, díselo fuerte: despierta en mí el liderazgo. Dame una visión, dame un propósito, dame hambre, Señor, por cambiar esto que tanto me molesta de este mundo. Y ayúdame a ser, Señor, la manifestación de tu gloria en esta tierra. A ser la respuesta de un mundo que está gimiendo y llorando y rogando para que un hombre y una mujer de Dios se levanten y digan: ¿hasta cuándo, Señor? Esto va a seguir pasando en las familias. ¿Hasta cuándo esto va a seguir pasando en las casas? ¿Hasta cuándo esto va a seguir pasando con los padres? ¿Hasta cuándo esto va a seguir pasando en las escuelas? ¿Hasta cuándo esto va a seguir pasando en la política? ¿Hasta cuándo esto va a seguir pasando, Señor, en los negocios? ¿Hasta cuándo, Señor, este mundo va a vivir con esto? Ayúdame, Dios. Despierta el propósito en mí. Y ayúdame a entender que todas las cosas ayudan para bien, porque hay un propósito escondido, aún en las lágrimas y dificultades que vivimos. En el nombre de Jesús, yo lloro por ti, para que no tengas temor, sino para que Dios te ayude a descubrir eso y encienda en ti esa pasión, encienda en ti ese deseo, y tú seas un instrumento para que el reino se establezca, porque no le toca a otros, eres tú, y hay un llamado del cielo para ti. Llamado del cielo. Así como Dios escogió a David, así como escogió a Moisés, así como le dijo a Habacuc: ahora sí, pasaste por todos esos problemas, ahora sí escribe, porque tengo una visión para ti.
Que hoy Dios despierte una visión en ti, un propósito en ti, para el que fuiste diseñado. En el nombre de Jesús, ponte sobre tus pies. Si te nos visitas hoy por primera vez, queremos hablarte de este Jesús. Queremos orar por ti. Hemos preparado una pequeña reunión a un costado de la iglesia. Hay unas personas ahí con banderas. Si tú trajiste a esta persona que hoy nos visita por primera vez, puedes llevarlo. Si viniste solo, bienvenido. Es una pequeña reunión donde queremos orar por ti, queremos conocerte, queremos darte la bienvenida. Y el resto que estamos aquí, que el Señor te bendiga, te guarde, te fortalezca, y que el reino sea revelado en ti, y que puedas entender que Dios es Dios de montes y de valles, y que Él no desaprovecha ni una sola lágrima de los que fueron llamados, que hay propósito escondido, aún en lo que quisieras borrar. Lloro por ti como tu pastor para que Dios te guarde, que tengas una semana bendecida. Oro por los que están enfermos para que Dios los sane, y le pido al Espíritu Santo que te guarde, y que seas un instrumento para establecer su reino en esta tierra. Que Él te mire con agrado, envíe sus ángeles alrededor de tu casa, que te ayuden en el trabajo, en la calle, y que te conviertas en la respuesta a este mundo, al gemido de este mundo. Tú eres la manifestación de Dios en la tierra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén